Muy bien, vamos a entrar en nuestro estudio bíblico de esta tarde y para ello les voy a pedir que abramos nuestras Biblias en 2 de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios capítulo 6 y vamos a comenzar desde el versículo 14 en adelante. Dios nos habla a través de la Escritura y en esta porción que vamos a leer nos está hablando directamente a nosotros, a los que conocemos de Dios, a los que conocemos de Cristo, a los que ya hemos sido salvos y ya hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Esta porción de la Escritura es directamente para nosotros. Toda la Biblia es para nosotros, pero hay partes que van dirigidas a los que no conocen de Cristo, a los que no son salvos. Y aquí claramente por el contexto y por lo que vamos a leer, nos está hablando a nosotros. Diga conmigo, Dios está a punto de hablarme a través de su palabra. Y es lo que vamos a leer ahorita. ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes han dicho, ay, yo quisiera que viniera un pastor bien ungido y me profetizara? ¿Cuántos? Algunos de ustedes, sí, ¿verdad? Pues ya no tienes que esperar. Dios, vas a recibir profecía en esta tarde. ¿Y qué es profecía? Sino que la palabra escrita, cuando uno la lee y la explica, eso es profecía. Entonces, tú vas a recibir profecía en esta tarde. En ti está si vas a obedecer o vas a desobedecer. ¿Sí? Mi trabajo es solamente predicar la palabra y tu trabajo es obedecerla o no obedecerla. Ahí yo ya no me meto. Fíjese cómo comienza el apóstol Pablo, dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces la Biblia dice que nosotros, los cristianos, no nos debemos de unir a los incrédulos. ¿Qué significa eso? Que no nos debemos de unir en yugo desigual con los de afuera, con los que no tienen a Cristo, con los incrédulos. Alguien, ¿qué significa eso para usted? El yugo era un tronco o un palo. Ya la mayor parte de aquí ya no sabe, ya, porque ya crecieron en la ciudad, pero los que crecimos en el rancho todavía nos acordamos, y a lo mejor algunos de ustedes lo han visto en las películas, como para arar o trabajar la tierra y plantar la semilla. Usted sabe que para plantar semilla en la tierra, pues primero hay que trabajar la tierra. Ahorita ya la trabajan, ya la aran, así se dice, con tractores, ¿verdad? Con máquinas, ya bien fácil. Pero antes usaban los animales, usaban los toros, ¿verdad? O como dice la Biblia, los bueyes. Entonces se tomaba un buey
y luego le ponían un palo, para que me entienda, sí, ¿no? Un barrote, unían ese buey a ese yugo, y luego agarraban otro buey y lo unían también. Entonces, una vez que estaban los dos bueyes unidos por el yugo, entonces a trabajar y fuerte y a arar la tierra para sembrar. Y entonces cuando leemos aquí la palabra yugo, se está hablando de una conexión con las personas. Y en el contexto que estamos leyendo de los incrédulos, Dios dice: no te unas, no permitas que nada en este mundo te una con las personas que no tienen el temor de Dios, que no tienen el temor de Cristo. Esa sería la primera aplicación de la cual yo quiero explicar en estos momentos. Nosotros a los cristianos se nos prohíbe unirnos con lazos de unidad con personas cuyos corazones son contrarios a la voluntad y al corazón de Dios. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Que siempre les vamos a dar vuelta a las personas que no conocen de Cristo? ¿A la prostituta que está allá afuera? ¿A los narcotraficantes que andan vendiendo allá droga? ¿Significa que cuando los vemos les vamos a torcer las jetas y nos vamos a ir por otro lado? Eso no es lo que significa, porque contésteme, entonces, ¿cómo van a escuchar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo aquellas personas si nosotros, los que conocemos la verdad, no nos acercamos para compartir lo que Cristo ha hecho con nosotros? ¿Cómo van a escuchar? ¿Cómo van a venir a Cristo si no hay nadie que les predique? Entonces, en primer lugar, en yugo desigual no significa que los vamos a evitar. No, eso no es lo que significa. En tu trabajo, ¿cómo le vas a hablar a una persona de Cristo si no te conectas con Él? ¿Qué no fue lo que hizo Jesucristo? Él estaba ya en el cielo, no tenía ninguna necesidad de venir a este mundo, pero Él sabía que uno de los principios que funcionan para alcanzar a otras personas para Cristo es la conexión. Entonces Cristo se conectó con nosotros, vino a este mundo, estuvo con nosotros, caminó en este mundo, ¿sí? Fue a fiestas por eso lo acusaban a Jesús. Le decían: ese es un borracho y ese es un comilón. No era cierto. Jesucristo no se emborrachaba ni era un comilón tampoco, porque dice la Biblia que Él fue perfecto. No hacía nada de eso. Sus enemigos son los que acusaban al Señor Jesús de que hacía esas cosas. Pero Él estaba entre los pecadores para conectarse con ellos, para alcanzarlos y para salvarlos. Pero lo que Jesús estaba con ellos, pero no hacía las cosas que ellos hacían. Y de la misma manera, nosotros, y quiero decirlo con mucho cuidado, lo que voy a decir no es para todos, ¿ok? Si a mí, un tío que no conoce de Cristo, un familiar, me invita a su quinceañera o a su boda, y sé que en esa fiesta va a haber tomada, y usted sabe que eso está en contra de la Biblia, porque dice la Biblia que los borrachos, ¿no qué? No heredarán el reino de los cielos. Entonces, claramente eso está en contra de la palabra de Dios. Y ya cuando empiezan con la lambada, y ¿sí se acuerdan de ese baile? ¿No era de sus tiempos de ustedes? Cuando ya empiezan con sus quebraditas y el caballo dorado, no sé qué sea eso, pero
y todas esas cosas, tampoco los cristianos debemos de participar de esas cosas, según la escritura. Entonces, a mí me invitan, yo voy a la fiesta de mis, porque son mis familiares, con la única diferencia de que yo no participo. Entonces voy en la tarde, vamos a decir, llego a las 4 de la tarde a la fiesta, todavía no empiezan a tomar, todavía no empieza la bailadera y todavía no empieza nada de eso. Entonces yo estoy allí, yo como, me tomo un refresco, una soda, estoy compartiendo con ellos. Y ya como a las 8, 9 de la noche, cuando yo veo que ya va a comenzar la cosa y ¿sabe qué tía? ¿Sabe qué primo? Qué alegría que me invitó, qué gusto, un abrazo bien fuerte y hasta la bye bye, me voy. Sí, pero ya conecté con ellos, ya me vieron, ya hablaron conmigo. Ese soy yo, pero escúcheme bien. Yo puedo ir porque yo sé que no voy a caer en sus cosas, porque yo sé en quién he creído y sé que la fortaleza del Señor está conmigo para no caer en esas situaciones. Pero hay algunos de ustedes, escúchenme bien, que no están listos para ir a las fiestas de tu amiguis y de tu cuñitis y de tu prima y de tu primo o de tu sobrino. No están listos. Hay algunos de ustedes que no pueden tener esa libertad o ese privilegio que yo tengo, porque yo voy allá y yo les voy a dar buen testimonio. Yo les voy a hablar de la palabra de Cristo, de la palabra de Dios, y lo he hecho y funciona. Pero hay algunos que no están maduros. Vas a la fiesta con la excusa de que Jesucristo iba con los borrachos. Sí, pero Jesucristo no se emborrachaba y no tomaba como tú lo haces. No, que Jesucristo andaba entre los comelones y todo eso. Sí, pero no era tan tragón como tú. Jesucristo sí verdaderamente andaba, pero su propósito de él era alcanzar y salvar a esas personas de esa vida miserable en la que viven. Porque allí en esas fiestas es donde comienzan los adulterios, es donde comienzan las impurezas, las cosas allí. Y hay algunas personas de la iglesia que son salvos realmente, pero yo no recomiendo. Mire, yo tengo algún tiempo ya de pastor y he visto tantas cosas. He visto hombres, por ejemplo, que Dios los libera de las drogas. Había un muchacho que yo conocía que Dios lo liberó se inyectaba heroína, hacía cristal, tomaba y le revolvía, y él decía que ya después había unas orgías que ya él no sabía si se acostaba con hombres o mujeres, todos revueltos allí. O sea, es un cochinero. Él era de Los Ángeles, de allí lo salvó Cristo, hasta Riverside, y comenzó a venir a la iglesia. Él había sido ¿cómo se llama? Un pandillero, se le veía luego, pero Dios, Cristo lo había salvado. Como a los 6 meses que Cristo lo salvó, él leyendo la Biblia y orando y todo, nos dijo, ¿saben qué? El Cristo me está hablando a que regrese a Los Ángeles para que les predique a mis amigos los cholos, porque se juntaba con puros cholos. Y algunos de nosotros lo vimos y le dijimos, ¿sabes qué? No estás listo. Que el Señor te reprenda, hermano. Yo estoy listo, yo estoy fuerte en el Señor. ¿Y cómo crees? De ahí me sacó Dios. ¿Cómo crees que yo voy a caer en lo mismo? Pues no nos hizo caso. Se fue. Dijo, en una semana regreso. Voy a ir a predicarles. Pasó una semana. Pasaron 2 semanas. 3 semanas. ¿Y dónde está el hermano? ¿Y dónde está el hermano? Y que nos dice, ¿sabes qué? Anda otra vez en las calles de Los Ángeles, tirado de borracho,
de drogado y que no sabe. Y sus hermanos que vivían ahí que estaban ahí en la iglesia, fueron a buscarlo, lo encontraron, lo trajeron y volvió el proceso otra vez, Y Cristo tuvo misericordia de él. Pero después que pasaron otros 7, 8 meses, otra vez quiso ir con sus amigos a predicarles y volvió a caer otra vez. Para hacerles la historia corta, ese muchacho murió de SIDA, cuando Dios ya lo había perdonado, por caer en esa trampa de Satanás, de que sí podemos ir a sus fiestas, pero porque Jesús iba. Pues Jesús iba, pero ya les expliqué que él no participaba. Yo voy cuando me invitan, y no a todas, yo me dejo guiar por el Espíritu Santo, y a las que él me dice. Si tú te dejas guiar por el Espíritu Santo, está bien. El problema es que la mayor parte de los cristianos no se deja guiar por el Espíritu Santo. Entonces hay algunos de ustedes que Dios les está hablando que en este año 2023, uno de los cambios que tienes que hacer es ya no conectarte en yugo desigual con otros. No que seas mejor que los de allá de afuera. La única diferencia entre los de afuera y nosotros es que nosotros tenemos a Cristo y ellos no. No más eso. Pero en sí, como seres humanos, somos iguales. ¿Sí? Y vuelvo a repetir, hay algunos de ustedes que en los años pasados cayeron hicieron que el evangelio cayera en descrédito, como lo que platicamos o hablamos la semana pasada, porque andaban, que el tío, que ay, que mi hermano, ay, que la Biblia dice pues que la familia primero. Pues sí, pero también dice que el que ame más a papá, a mamá, hermano, hermana, más que a Cristo, no es digno de mí, no es digno de ser mi discípulo. Entonces, si tu familia que le has hablado y no hace caso, e insiste que ven para acá y ven para allá, si ese es tu caso, el Señor te está hablando, te está diciendo, ¿sabes qué? Por ahorita no te permito que tú lo hagas, no estás preparado, no estás listo, porque después vas a hacer la burla. He escuchado de cristianos reales, verdaderos, que van y ahí empiezan con una copita. Y luego entre ellos dicen, mira, no que era muy hermano, son unos hipócritas esos. Y ahí está, se echa su primera copita y luego, estuvo bueno esto, y luego se echa otra y otra. Y he escuchado de personas que ya bien borrachos de la iglesia, el diablo y su familia y sus amigos burlándose de ellos. Y aquellos vomitándose y haciéndose pipí y haciendo pantominas. No sé si usted sepa lo que es eso. Sirviendo como payasito de circo para los demás. Mira el cristianito, la cristianita, y mira cómo le entró. Y ya después hasta haciendo el ridículo. Y mira cómo anda moviendo el bote y cómo anda haciendo la quebradita y todo eso. Y no guardas tu testimonio. Y quizás una de las razones por qué tus familiares y tus amigos no han venido a Cristo es precisamente por eso. Porque no te das a respetar ni das a respetar el evangelio de Jesucristo. Porque no eres una persona de convicciones. Eres ¿cuál es el animal que se hace de todos colores? Según eres como el camaleón. Si estás aquí, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero estás allá, amén, aleluya, que cada quien agarre la suya. Y la botella y para allá. Y se ríen, pero es serio. Es algo serio. Y por andar con tus payasadas, quizás algunos de tus amigos o familiares que tenían que haber venido a Cristo, no vinieron porque tú fuiste de tropezadero. Y hay de ti, porque la Biblia dice, ¿qué es lo que les dijimos, qué es lo que leímos la semana pasada?
que el que hiciera tropezar a uno de estos pequeñitos es mejor que se amarre una piedra de molino en el pescuezo y se aviente a lo más profundo del Pacífico. Qué tremendo, ¿no? Eso es en primer lugar lo que significa que no nos debemos de unir en yugo desigual con los incrédulos. ¿Sí, mis hermanos? En segundo lugar, también significa lo que la hermana nos dijo. Aquí también está hablando, cuando habla de unirse en yugo, eso es lo que pasa con los matrimonios. Cuando yo me casé con mi esposa, cuando ustedes dos se casaron, hermanos, ante Dios, espiritualmente, se les puso un yugo a los dos que los iba a unir de por vida. Ese es el yugo. Eso es lo que sucede en el matrimonio. Pero qué terrible es cuando, bueno, los campesinos sabían esto. Y los que saben de sembrar aquí, a la antigüita, me van a dar la razón. Qué feo, qué difícil, qué terrible era cuando ponían a un buey y le ponían su yugo y lo unían con otro buey para que se pusieran a trabajar. Y usted sabe que los bueyes para jalar el arado tienen que ir derechito, ¿no? Para que las líneas salgan y usted ya avienta su semillita de frijol o yo no sé, y todo derechito, ¿no? Pero qué problema tan grande cuando un buey quería darle derecho porque sabía que tenía que dar derecho, pero el otro buey le quería dar para este lado. Entonces este le jala derecho y el otro le jala. Y como están igual de fuertes los dos, pues no pueden avanzar. Para que funcione, los dos animales tienen que estar en el mismo sentir. Para que un matrimonio funcione, los dos tienen que tener una misma visión. Porque hay que tener una visión para a dónde va a estar mi matrimonio de aquí a 10 años, de aquí a 15 años. Hay matrimonios que nunca piensan en eso, en qué propósito nos vamos a poner en dónde vamos a estar de aquí a 10 o 15 años, no lo hacen y a los 10, 15 años están bien peleados. Ya no se quieren, una gritadera en la casa, uno por un lado y otro por otro lado, porque no se hacen metas, propósitos, una visión a dónde es que Dios nos quiere llevar en nuestro matrimonio. De ahí la importancia, los solteros. A ver, digan un amén bien fuerte los que están solteros y solteras. Bueno, esta palabra es para los que están casados, que están unidos ya, ni modo. No, pero que me tocó una con yugo desigual, ya te amolaste, ya, ni modo. Porque en el vocabulario de Dios no existe el divorcio. Que nosotros, por la dureza del corazón, y que ya está muy de moda, ¿no? Esa es otra cosa, pero no quiere decir que es la voluntad de Dios. Todo lo que vemos de los artistas lo queremos hacer, ¿no? No diga que no, porque la ropa que trae, como está vestida, pues alguien en Hollywood se vistió así. Y de la misma manera, como ya vemos que los artistas se casan y duran tres meses casados y luego se divorcian, y así ya llegó esa moda aún a la iglesia. ¿Usted sabía que ya también hasta los pastores ya se divorcian y la iglesia les aplaude? Uy, qué transparentes son nuestros pastores, no nos esconden nada. Qué transparentes, no deberían de estar ahí de pastores. Deberían de ser un ejemplo. Entonces, para no estar en yugo desigual, para que no te metas en problemas en tu matrimonio, los solteros y las solteras tienen que buscar una persona que piense igual, que ame a Cristo, que ame la palabra, etcétera, etcétera. ¿Sí, mis hermanos?
¿Sí me están siguiendo? Porque si no, después vienen los problemas. Y note que no dije yo que tienes que buscarte un hombre o una mujer que venga a la iglesia. No, que busques un hombre o una mujer que ame a Dios, que ame a Cristo. Hay muchos que vienen a la iglesia pero que no aman a Cristo. Esa es una grande diferencia. No todos vienen a la iglesia con el afán de adorar a Cristo. Hay unos que vienen a la iglesia nomás a ver qué chisme ven para ir a decir. Hay otros, hay hombres que nomás vienen a ver qué mujer ven ahí para conquistársela, o mujeres también. Sí, no todo lo que brilla es oro. Hay personas que tú ves en la iglesia y no te vayas por su carita de yo no fui. No. Entonces cuando dice en yugo desigual está hablando, no importa que venga a la iglesia o que no venga, alguien que no es igual a uno, a ti, a mí, es una persona que no ama a Cristo, que no tiene a Cristo en su corazón. Y muchas personas no han entendido eso, porque yo he conocido muchachas en el pasado, ahorita ya son señoras, que se casaron me acuerdo de una muchacha que los dos venían a la iglesia, se hicieron novios, duraron un tiempo, se casaron, pero después de casarse, se dio cuenta realmente ella con quién se casó. Y en primer lugar se dio cuenta que no se casó con alguien que amaba a Dios. Se casó con alguien que era un religioso empedernido. Y no es lo mismo ser religioso que amar a Dios. Ya no la dejó ir a la iglesia y después él empezó a tomar, empezó a drogarse, empezó a golpearla, empezó a ir con otras mujeres y venía a la iglesia, por eso no te dejes llevar por la carita bonita del muchacho o de la muchacha. Asegúrate que sea una persona que ame a Cristo, que ame a Dios. ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Platicando. Los novios tienen que hablar mucho, tienen que platicar mucho, pero pues en estos tiempos en los que vivimos, ni tiempo para platicar tienen porque se la pasan puro becho y becho. Y eso no debería de ser una clase de noviazgo. El noviazgo no es para beso y beso y andar agarrándose allá y acá y con manita de pulpo. No, el noviazgo cristiano no es eso. El noviazgo cristiano, si así lo quiere llamar usted, es para que él y ella se conozcan. ¿Y cómo se van a conocer? Comunicándose, hablando, haciendo muchas preguntas para conocer en realidad quién es él, quién es ella. Y cuando te cases, no te asustes la primera noche de bodas o al día que despiertas. Y ¡ay! ¿Con quién me casé? Siempre te había visto con make-up y ahora te lo quitaste. ¿Qué te pasó? ¿Verdad que sí? Pues hay que platicar, hay que hablar para que no te unas con alguien con yugo desigual. ¿Sí? Platicar mucho, hacer preguntas. Ahorita en estos tiempos, una pregunta que ya debes de hacer mucho, aunque se vea bigotón, aunque se vea como nieto de Pancho Villa. Oye, yo sé que te ves bien bigotón y bien machote, pero ¿a ti te gustan las mujeres o también los hombres? Se deben de hacer estas preguntas, ¿sí o no? Porque ahorita yo la otra vez vi un bigotón, altote, parecía mafioso, y después, ay, tú la traes. Pregúntale, hey, ¿a ti te gusta trabajar? Porque ahorita ya no quieren trabajar, no quiere trabajar. Son preguntas que se deben de hacer. Investiga al novio o a la novia, sus papás. ¿Cómo se la llevan? ¿Cómo se la lleva
la muchacha prechocha, bonita, qué carita tan bonita. Pero ¿cómo trata a su papá y cómo trata a su mamá? ¿Eh? Porque si contigo es bien cariñosa o bien cariñoso y para allá y para acá, pero allá en la casa es rezongón o rezongona con su papá, con su mamá, y no quiere tender la cama y no quiere lavar la ropa y no quiere un cochinero y todo eso, olvídate, porque cuando se casen te va a tratar igual a ti. Todos también calladitos, calladitos, calladitos. Bueno. Avanza el tiempo, entonces, miren, no nomás se rían, por favor. Tómenlo en serio, especialmente los solteros. Porque después he visto yo, aunque no me mire muy viejo, pero tengo muchos años de experiencia y he visto personas llorando en el altar. ¿Qué me pasó? ¿Con quién me casé? Y por eso nos dice el apóstol aquí: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? No hay. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Yo no sé usted, hermano, que me escucha. No crea que yo me creo muy santucho. No. La sangre de Cristo que me limpia de todo pecado. Pero mi ambiente ya no es allá afuera. Allá escuchando esa música con los amigos, que fumando, que tomando, que no me siento a gusto. Si a veces yo estoy ahí con ellos, es con un propósito. Les vuelvo a repetir, no todos están en esa altura. No que me crea yo que qué bruto, nivel espiritual y madurez tiene. No, pero pues he avanzado un poquito más en las cosas de Dios. Mire, yo hace algún tiempo atrás, todavía trabajaba en una fábrica y yo ya entendía estos principios. Entonces mis amigos cada viernes, después del trabajo, mis compañeros de trabajo se iban a emborrachar en lugar de irse a la casa. Se iban a jugar fútbol y yo me iba con ellos a jugar fútbol. Pero cada uno agarraba su cervecita y se la tomaba, y yo tenía mis botellitas de agua, mi coquita, mi Gatorade o mi kombucha. No se crean, en aquellos años todavía no tomaba kombucha. Pero empezaban a emborracharse todos. Yo era el único que no me emborrachaba, y no lo hice todo el tiempo, unas 3, 4 veces, pero la única razón por qué lo hice es porque se ponían tan borrachos que yo los tenía que llevar a sus casas, porque si se ponían a manejar, se iban a matar. Nunca les tomé una gota de licor, y ellos sabían, y ellos respetaban eso en mí, y me amaban, me querían, de cualquier manera. Pero espero en Dios que haya impactado y alcanzado a algunos de ellos para Cristo. Pero cuando estaba ahí con ellos, hermanos, no me sentía yo a gusto. Me sentía como pez fuera del agua, porque no era ni es mi ambiente. Mi ambiente mío es estar entre los hermanos en Cristo Jesús, que se reúnen con el único fin de exaltar y glorificar el nombre de Cristo. Ese es mi ambiente, ese es mi lugar. Ahí yo soy feliz con los hermanos. Algunos gruñones, algunos medios envidiosos, pero al fin y al cabo son mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús, y no los cambiaría por nada del mundo. Y ese debe de ser tu sentir también. Pero vuelvo a repetir, el hecho de que yo lo hacía no significa que tú lo puedes hacer. Y la mayoría de los que me están escuchando ahorita no pueden ni deben de andar en sus fiestecitas y con tu familia. No pueden hacerlo. Ni un amén. Escuchen, por favor. Si supiera que ustedes van a evangelizar y van a darles trataditos y ve, mira, acepta a Cristo, si no te vas a ir. Bueno, ándale, pero no, yo sé que no.
Lo que me da tristeza es que me escuchan y dicen amén, y para la otra semana, ¿que dónde está fulanito de tal? Pues que ya se fue a la fiesta ya a darle vuelo suelto a la hilacha. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y note lo que dice en el 15, y qué concordia Cristo con Belial, o sea, con el diablo. No sé, ¿hay un acuerdo entre el diablo y Jesucristo? No puede haber unidad. Así Pablo nos está diciendo, es como la luz y el día. Ustedes que ya tienen a Cristo, no pueden tener comunión con ellos. De la única manera que sí lo pueden hacer es cuando su propósito de ustedes es alcanzarlos para Cristo y no al revés. Si te los quieres alcanzar para Cristo, pues sí, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Etcétera, etcétera. Pero nada de que best friends, que BFF y que sabe y que no sé qué, que BFF ni que 8 cuartos. Vas a caer en la situación, ¿sí? Entonces, si vas a tener conexión con ellos en el trabajo, en tu casa o lo que sea, es solamente para comunicar las cosas de Cristo, para orar por ellos. Pero tú no debes de ser un mejor amigo de alguien que está mal allá afuera en el mundo. No te estoy diciendo que no hables con ellos y no los saludes, no convivas, pero o que tu compañero de trabajo que vamos a comer lonche juntos y no, bueno, pues ahí puedes aprovechar para hablarles de Cristo. Lo que te estoy diciendo es que no debes de tener amigos que vámonos a la fiesta juntos. Y que vámonos ahora sí, y todo el tiempo juntos. Yo no lo estoy inventando, la Biblia aquí lo dice. Que no hay comunión ni concordia, y qué concordia Cristo con Belial o qué parte el creyente con el incrédulo. Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? A ver, hermanos. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nada. Cero. Nosotros los cristianos hemos sido santificados, lavados por la sangre de Jesucristo. Y ya no tenemos ningún negocio con los ídolos de afuera allá en el mundo. ¿Qué significa eso, hermanos? Significa que tú ya no, por ejemplo, por más que ames a tu ahijada, o a tu sobrina, o a tu sobrino, y tu hermana que no es creyente te dice, ay, fíjate que mi hija va a ser, tu sobrina favorita va a ser la primera comunión, y pues te estoy invitando para que tú seas la madrina. Usted sabe que en esos lugares, esos templos están plagados de demonios. ¿Por qué? Porque hay estatuas por donde quiera y dice la Biblia que detrás de cada ídolo, de cada estatua, ese ídolo está plagado esos ídolos están plagados de demonios que no te imaginas. Entonces, si te dicen, no, pues vas a ser la madrina de primera comunión o de que vamos a bautizar a mi niño, a mi niña, y que queremos que tú seas el padrino del pastel o padrino de qué, según aquí estos versículos tú no tienes que participar con ellos, porque al hacerlo estás participando de la mesa y el templo de los ídolos y de los demonios. No se ponga pensativo ni me mire así, Les quiero tomar una foto para que vean cómo se me están quedando viendo. Si usted se va a enojar, les he dicho y les vuelvo a repetir, enójese con Dios, porque Dios a través de su Espíritu Santo fue el que escribió esto. Yo no, yo solamente soy, les he dicho, el mensajero. Yo solamente le leo lo que está aquí y yo se lo digo. Porque lo que le estoy diciendo hay muchas personas que se enojan. Pues qué viejos son tan engreídos, pues qué piensa. Pero no soy yo, enójate con Cristo, enójate con Dios.
Pero aquí dice que los cristianos no tenemos que revolvernos con los ídolos y con los incrédulos allá afuera. Y tú sabes que bíblicamente un niño no se debe de bautizar. ¿Quién se debe de bautizar? Alguien que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, cuyo nombre está escrito en el libro de la vida, y de su propia decisión, él decide obedecer a Cristo y bajar a las aguas del bautismo. Pero porque ha sido salvo. Y un niño de 2 meses o de 3 meses, dígame, ¿puede decidir o pensar por él mismo? Según los papás lo bautizan, que no es bíblico, número 1, y en segundo lugar, según él es el festejado, pero los festejados son ellos, porque se van a la casa y ahí se avientan y empiezan a tomar, y bien borrachos, y empiezan a pelearse, y andando borrachos se pelean. Y luego adulteran también. Y según le están festejando a los niños que bautizaron, y aquellos dormidos los olvidaron por allá, aquellos bien borrachos, bailando, peleándose. Eso es participar de la mesa de los demonios y de los ídolos. Y Pablo nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, que los cristianos verdaderos no nos tenemos que envolver en esas cosas. 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ya se los expliqué. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y luego dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Qué misterio, que yo no entiendo, pero lo creo porque está aquí. Que dice que nosotros somos el templo y que Dios no habita en templos hechos por mano de hombre, de piedra, sino que Dios habita, ha escogido vivir adentro de las personas. Eso a mí me saca humo del cerebro, porque ¿quién soy yo para que mi Señor me haya escogido a mí, mi cuerpo, este templo, tan feo como lo ve, para vivir adentro de mí? Y si eso es cierto, eso significa que a donde quiera que yo voy, yo llevo la presencia de Dios. Y a donde quiera que tú vas, tú llevas también la presencia de Dios. Por eso debes de actuar como un hijo de Dios y no como un hijo del diablo. Porque estás representando al que está dentro de ti. Un día a mí me reveló Dios de que cuando yo voy pasando y si hay demonios por allí, los demonios caen hincados. Y yo pensaba, yo los veía en la visión, que yo pasaba y había demonios y caían hincados, imagínenselo. Y yo bien contento, se me hincan los demonios. Y como que Dios me dijo, no es a ti, cabezón, es al que está adentro de ti. Porque Cristo habita en lo más profundo de nuestros corazones. Y eso es tremendo, hermanos. Eso es tremendo, porque es como, a mí no hay palabras para explicarlo. Y termina el versículo, termina diciendo, por lo cual, si es cierto que somos templo del Espíritu de Dios, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Hermanos, ya voy a terminar. ¿Qué significa salir de en medio de quién? De los incrédulos, de la mesa de los ídolos. Si tú por alguna razón el Espíritu Santo te ha hablado en esta tarde y has estado envuelto de alguna manera íntima con los incrédulos, el Espíritu Santo, no yo, te está diciendo, te está ordenando, porque cuando Jesús habla es una orden.
No es saber si te gusta o no te gusta, o si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Lo que Jesús dice es una orden que sus súbditos, sus hijos, tenemos que obedecer. Y aquí dice que si alguno de nosotros hemos tenido algún contacto, alguna conexión íntima con los demonios, con los ídolos y con los incrédulos, tenemos que apartarnos de ellos. Hay algunos de ustedes que tienen unos amigos que te están estorbando para que te acerques a Cristo. Amigos que no te dejan servir a Dios, son un estorbo. Porque cuando vas, ahí empiezas con tu cigarrito de marihuana o de coca. No hay cigarros de coca, ¿verdad? De mota, etcétera, etcétera. Y no te dejan. El Señor te dice, apártate de esas personas ya. Apártate de esos amigos que no son tus amigos. Apártate ya de los narcos. Hasta con eco para que... Y apártense, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Todo lo que tú sabes que está en contra de la palabra de Dios, todo lo que te hemos enseñado que no va con Dios, no lo toques, ni lo veas, porque vas a caer en la tentación. Y dice, si tú haces eso, yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Pero tú no puedes decir que eres hijo o hija de Dios si no te pareces a tu padre. A mí me dicen que conforme pasa más el tiempo, no sé si sea cierto, un amigo mío, amiga mía de la iglesia en Guadalajara, en Betania, que no me había visto en mucho tiempo, me vio por Facebook, por bendito Facebook. Y me mandó un mensaje y me dijo, ay Rubén, así me dice, ¿cómo te pareces al pastor Nati? No, a mi papá. Y yo no le entendí, le dije, como predico, que no, en lo físico, la cara. Y yo me la veo y no la veo como mi papá. Pero si así fuera, es mi papá. Por eso me estoy pareciendo más y más a él. Si tú y yo de veras somos hijos de Dios, conforme pase el tiempo, nos tenemos que, el ADN del Padre está en nosotros. Por lo tanto, nos tenemos que parecer, conforme pasa el tiempo, más y más a Él. Tenemos que pensar más como nuestro Padre piensa. Tenemos que hablar más como nuestro Padre habla. Tenemos que amar las cosas que nuestro Padre ama y tenemos que odiar las cosas que nuestro Padre Celestial odia. Sed santos porque vuestro Padre Celestial es santo. Amén. Pónganse de pie, mis amados hermanos. Elevo
agradecimiento le sirvo a mi Señor. A veces que la prueba